Bienvenidas, bienvenidos a iba a decir un nuevo episodio, pero es al primer episodio de Equipo de Portae. Hoy traemos a una persona a la que seguimos bastante en redes sociales, porque es muy activa y además tiene un contenido que nos gusta mucho en Deportae, y es maestra en tiempos de crisis, pero ella realmente se llama Diana. Diana, muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Gracias por contar conmigo. Primero que nada, a mí me encanta hablar y me encanta una entrevista. Así que sí, mi nombre es Diana, soy maestra de educación primaria. Actualmente no estoy ejerciendo en ningún centro educativo, sino que tengo una asesoría educativa y me dedico a la formación de profesorado. Qué bueno, qué interesante. ¿Y por qué decidiste abrirte el perfil de maestra en tiempos de crisis? La historia es curiosa porque maestra en tiempos de crisis surgió como un currículum. Yo tenía muy claro que cuando acabara la carrera quería encontrar trabajo sí o sí, entonces vi que estaban empezando esto de los perfiles educativos y demás, y yo dije, mira, pues al final un currículum es lo típico, es lo que se suele hacer, voy a poner en el currículum una muestra de lo que yo suelo hacer. Entonces Instagram era un poco la forma de que cuando yo entregara el currículum, la persona que lo recibía pudiera conocerme un poco más. Yo empecé en 2017 y poco a poco pues se fue convirtiendo, fue creciendo y se fue convirtiendo en lo que es hoy mi asesoría educativa. ¿Crees que hoy en día para cualquier persona que nos esté escuchando, porque claro, cualquier persona que termina magisterio, que termina, cualquier carrera de educación, se enfrenta a que tiene que echar un currículum en un mundo saturado de currículums, ¿no? Entonces tú, digamos, te quisiste diferenciar un poco, pues aportando ese portfolio, ¿no? A través de Instagram. Pero, ¿qué consejo, qué ayuda le darías a esas personas que nos están escuchando y quieren, pues, no ser más un currículum en una pila de currículums? Yo creo que tienes que ser alguien diferente y lo digo porque también he estado en la otra parte. Hasta hace poco tenía una librería educativa y me he visto en la parte de selección de personal. Entonces al final recibes un montón de currículum y en el currículum, como digo yo, cabe todo, ¿no? Y no sabes distinguir qué es verdad, qué no es verdad. Entonces yo apuesto siempre por la entrega de currículum en mano, aunque es verdad que por protección de datos no te lo recogen, pero la implicación se ve diferente y puede que conozcas a la persona, que trates directamente. De hecho, yo en mi etapa en concertados los entregaba yo directamente para que me conocieran un poco y hacer cosas diferentes, poner un link a un blog, a un perfil de Instagram, un enlace a un vídeo de YouTube en el que te puedas presentar, hacer un vídeo currículum, algo diferente para que la persona pueda conectar contigo. Y luego, sobre todo, lo importante que es demostrar, pues, qué tipo de profesional barra educador eres, ¿no? Porque hay muchos tipos de personas y muchos tipos de profesionales y es básico que tú, pues, tengas un portfolio, por lo menos con no solo las cosas que sabes hacer, sino cómo ves el mundo educativo, ¿no? Totalmente, y yo creo que tenemos que tener muy claro, al principio cuando salimos de la carrera, yo creo que no tenemos muy claro qué tipo de docentes somos. Entonces es algo en lo que hay que trabajar, en lo que hay, como digo yo, que profundizar para identificarte con qué línea educativa quieres trabajar. ¿Por qué decidiste dedicarte al mundo de la enseñanza o de la Yo creo que educación? la vida me llevó directamente. La vida me llevó, yo de pequeñita, si me dices, Diana, ¿qué hacías con 5 años? Sentar a todas mis muñecas para darles clase. Yo quise ser muchísimas cosas, siempre cambiaba, porque yo, como yo digo, yo soy un culo inquieto, siempre iba cambiando y demás. De hecho, antes de hacer magisterio hice 2 años de física, pero yo tenía muy claro que quería ser profesora, que aunque sacara física, yo quería ser profesora en institutos, pero al final cuando llegué a la carrera dije, no merece la pena hacer esta carrera para hacer lo que yo realmente quiero, que es dar clase. Entonces directamente me cambié a magisterio y ahí empecé. ¿Qué tiene la enseñanza o la educación que realmente enamora y desata tanta pasión entre, bueno, no diría
todo el mundo, pero sí hay a muchísimos profesionales que les encanta la formación, incluso aunque no sean maestros. Yo creo que me voy a poner un poquito filosófica, pero es el poder dejar algo cuando ya tú no estés. Cuando llegue el día de tu muerte, a través de la educación podrás haber dejado algo de ti, porque siempre va a haber alguien a quien hayas ayudado a transformarse, a quien hayas ayudado a descubrirse y que se acordará de ti cuando ya no estés. Y creo que eso lo hacemos de forma exponencial. ¿Qué opinas de las oposiciones? Las oposiciones y yo no nos llevamos muy bien porque es verdad que no creo en el sistema. De hecho, este año fueron las primeras oposiciones a las que me presenté y quedé pues la primera aprobada sin plaza de mi tribunal y no nos llevamos bien por el proceso, porque creo que es un proceso que no hace que demuestres que eres buen profesional por la forma en la que está establecido. Has dicho que has estado trabajando en centros concertados, ¿no? No, dejé currículum, Ah, pero justo cuando dejé, yo terminé la carrera hace relativamente poco, yo acabé la carrera en 2019. Acabé la carrera en 2019, dejé currículum en concertados y justo en ese curso me llamaron para una formación en adultos. Entonces estuve trabajando para un ayuntamiento con un programa de formación en competencias clave a adultos y ya justo después vino pandemia y me dediqué a la formación online. ¿qué has sacado de la pandemia? De la pandemia he aprendido a lo importante que es la educación emocional y de hecho yo me muevo muchísimo en esa línea, en la línea de la educación emocional, de lo importante que es descubrirte, de lo importante que es saber qué quieres para poder encontrar un equilibrio en tu vida y buscar esa ansiada felicidad de la que tanto se habla. ¿Estás entonces decidida? Pues si te has presentado a las oposiciones, ¿estás decidida bueno, aprobar, has aprobado, ¿no? Pero Sí. a sacar una plaza? Sacar plaza o no para mí es irrelevante porque yo soy un culo inquieto y me da igual estar de un centro a otro y teniendo ya interinidad, la verdad es que me daría igual tener la plaza o no. Que quiero llegar a los colegios, sí, pero sé que no es mi destino definitivo, como quien dice. ¿Cómo ves la educación? Porque tú eres maestra de primaria. Sí, ¿Cómo ves la educación, el sistema educativo actual? creo que tenemos un sistema educativo obsoleto y muy desvinculado de la realidad. Tenemos un sistema educativo que se quedó en la era industrial que prácticamente lo que saca es alumnos y alumnas todos iguales, como si hubieran pasado por una máquina, que es una educación que está más centrada en producir, cuando estamos en un cambio de era totalmente y estamos pasando a la era de la información. Y creo que la educación no ha evolucionado al nivel que ha evolucionado la sociedad. ¿Crees que, sin echar culpas, ¿no? Pero ¿crees que es por el profesorado o crees que es por un sistema encasillado que no deja creatividad al profesorado? Creo que es un conjunto. Creo que es un problema a nivel de sistema y creo que también hay un problema a nivel profesorado. Gente que en realidad no le gusta la educación y accede pues por las condiciones o porque no tenía otra cosa o que después de muchos años se ha quemado y descubre que no es su profesión y que ya no está a gusto en su trabajo y sigue. Entonces, creo que es una mezcla, creo que es una mezcla de sistema y de profesionales que no deberían estar en el campo de la educación. Si tuvieras que hacer una mejora mm, concreta, ¿no? Sin entrar en el lugar de la crítica, ¿no? Sino en el de aportar para cambiar y mejorar algo, ¿qué sería? Quitaría tanta formación a profesorado y tanta burocracia y los pondría en terapia, de verdad. Mandaría a todo el profesorado a terapia, porque al final, si tú no te conoces, si tú no sabes hacer gestión emocional, no puedes estar educando, porque al final todo lo tuyo lo vas a trasladar a los peques que no tienen culpa ninguna. Entonces, a mí cuando me dicen una mejora para la educación,
que sea asistencia obligatoria ir a terapia para todos los docentes, porque tenemos muchas cosas que aprender a gestionar y que sin querer y obviamente sin intención ninguna de hacer daño, acabamos haciendo mucho daño, el daño iatrogénico, como se llama. ¿Crees que los niños y las niñas actuales, digamos, nacidos en 2016, por ejemplo, son muy diferentes a los niños, las niñas nacidos en 1990 o son parecidos? Yo creo que en la esencia no. Yo creo que la esencia del ser humano es la misma y es esa búsqueda constante de felicidad. El problema son los estímulos que tenemos ahora y cómo esos estímulos cada vez hemos notado que nos dificultan más esa felicidad. Para mí la felicidad es sinónimo de calma, de tranquilidad y cada vez estamos más expuestos a estímulos. Entonces sí que es verdad que tenemos niños y niñas que nacen ya sobresaturados de estímulos y que el cerebro no se ha desarrollado lo suficiente para asimilar los cambios que está teniendo la sociedad. Absolutamente, sobre todo a nivel teléfono móvil, YouTube, esa cantidad de impactos, ¿no? Quizá parece que los niños, sin querer, crecen más rápido que antes, ¿no? Es una pelea constante. De hecho, yo actualmente no soy madre, pero en el futuro, cuando me lo planteo, sé que es un tema que me va a costar mucho el decir lo siento, pero no quiero pantallas, no quiero exponerte a esto, porque tu cerebro no está preparado a nivel madurativo para afrontarlo. A nosotros nos cuesta ya ese control de impulsos, ese control inhibitorio de decir, oye, es que llevo 2 horas en Instagram y no me he dado cuenta. A un niño de 4 o 5 años que no tiene prácticamente control inhibitorio, es imposible pedirle que controle y que deje de utilizar el móvil cuando nosotros queremos. Pero por otro lado, tampoco puedes alejarlos de la tecnología cuando van a enfrentarse a un mundo tecnológico, ¿no? Efectivamente, pero creo que ahí está la responsabilidad como padres. Y de hecho el otro día lo hablaba con mi peluquera, que ella es antipantallas con sus hijos, y decía, para mí sería mucho más fácil como madre decirle, toma el móvil. Claro que es mucho más sencillo, pero nadie ha dicho que ser padre, que ser madre sea sencillo, implica una responsabilidad. Entonces somos nosotros como adultos los que tenemos que enseñarles a gestionar que hay un equilibrio, que evidentemente te vas a tener que enfrentar a la tecnología porque como dices, estamos en un mundo tecnológico, pero dentro de unas pautas, de un control y de un horario. Cuando este año has estado estudiando las oposiciones, ¿no? El- Yo creo que habrá muchas personas que seguro ahora mismo, bueno, pues están pensando en presentarse a las oposiciones y quieren saber un poco cómo será esa travesía, ¿no? Porque las oposiciones tienen algo particular y es que trabajas mucho, estudias mucho, te esfuerzas mucho sin tener una recompensa garantizada. Mi primer consejo, y creo que esto beneficia, es hacer los dichosos cursos que hay que hacer. Llévense todos los cursos hechos, porque de hecho yo me quedé fuera por un 0,1 por no tener todos los cursos hechos. Entonces a las oposiciones hay que ir con todo el trabajo anterior que podemos hacer. Hay cosas que están en nuestra mano y cosas que no. Entonces, presentarte una oposición cuando acabas la carrera, yo me presenté a la oposición sin tener ninguna puntuación. Y es un proceso en el que sabes que vas a depender entonces de los méritos de otro. Mi consejo cuando te presentas a una oposición es ir con los máximos méritos eh, pues ya asegurados, como son los cursos de formación de otros méritos, como puede ser un máster, como puede ser otra carrera, porque al final esos son méritos que van a depender de ti y no de otros. Si no tienes experiencia, esa puntuación es clave, porque creo que cuando salimos de la carrera nos centramos en la oposición, pero nos olvidamos que la oposición es un concurso, oposición. Lleva la palabra concurso delante, entonces no nos podemos olvidar de lo importante que son los méritos y hay que afrontar que a la primera, segunda vez
es muy probable que aunque saques una notaza en la oposición, no consigas tu plaza. Efectivamente, que es una carrera de fondo. He Pero creo que visto, es por eso, porque se nos olvida y estamos muy acostumbrados a decir la palabra oposición y no concurso oposición. claro, efectivamente, tú puedes hacerlo muy bien, muy bien, muy bien, pero puede haber otras personas pues que lo hagan mejor. Y ya no que lo hagan mejor, porque al final la puntuación de la oposición llega hasta un punto, hasta el porcentaje que toque en ese año, vamos a ponerle un 60%, y el otro 40% es de méritos. Entonces tú puedes sacar un 10, la otra persona pudo haberlo hecho peor que tú, pero lleva más años dando clase. Entonces en méritos te va a pasar. Hay que aprender mucho a gestionar que no todo está en nuestras manos en una oposición. ¿Qué es y cómo se realiza, o por ejemplo, o por lo menos un ejemplo de una programación para las oposiciones? Para mí la programación tiene que ser realista, porque mucha gente va a oposiciones a deslumbrar al tribunal, a ver cómo puedo sorprender al tribunal y al final nos olvidamos que el tribunal son maestros y maestras como tú que están en el día a día del aula. Entonces hay que buscar un equilibrio entre hacer cosas innovadoras y hacer cosas que sean realistas. Entonces mi recomendación es haz una programación de aula del día a día, que al final las actividades más chorras son las que el tribunal sabe que puedes aplicar en el aula. Porque también el innovar mucho, y esto me ha pasado, ver casos de que la gente innova tanto, 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 que te toca un tribunal muy conservador y ya está. Entonces yo soy de las que piensa que en una programación, si va orientada a oposiciones, tienes que llevar de todo y sobre todo hacer cosas realistas y que tú harías en el día a día del aula. He visto una publicación tuya que me gustó muchísimo en la que hablabas de cómo incorporar personajes de Disney a una programación. Cuéntanos un poco, me pareció súper atractivo. De hecho, mi programación este año con la que aprobé oposiciones era sobre la película de Disney Encanto. ¿Por qué he hecho esto? Yo he sido de las que ha criticado muchísimo a Disney. De hecho, daba formaciones criticando muchísimo los patrones sexistas y el machismo que ha difundido Disney, pero al final no nos podemos olvidar que las películas de Disney son un reflejo de la sociedad actual. Entonces, no podemos comparar películas de 1969, creo que fue Blancanieves, es de 1960 y algo, Blancanieves, no la podemos comparar con las películas de ahora de 2022, porque al final, en esa época, la mujer se quedaba en la casa atendiendo a sus hijos, atendiendo a los hombres, y era un reflejo de esa sociedad. Entonces, sí que es verdad que Disney ha evolucionado muchísimo y ahora en las nuevas películas se centra mucho en la educación emocional, en el autoconocimiento, tenemos una perspectiva mucho más feminista, entonces me parece que es una forma de acercar la realidad a la que está acostumbrado el alumnado porque son películas que ellos ven a contenidos educativos. Me ha recordado a una de las últimas películas de Disney que yo vi, que fue la de Buzz Lightyear, y además creó una polémica Sí, porque, porque salían dos chicas besándose. Y claro, se creó una polémica tan grande que cuando yo fui a verla, dije, a ver qué me voy a encontrar. Porque claro, era tanto lo que habían hablado, bueno, pues medios, personas, influencers, no sé exactamente quién, que me esperaba algo muy heavy, ¿no? Y lo vi y pasó absolutamente inadvertido para mí. O sea, fue algo. Además, yo la vi, me acuerdo, con mi hija y con mi hijo, y ellos no se dieron cuenta porque, digamos, lo tienen normalizado en su vida. Y yo creo que si no se hubiera creado tanto revuelo, incluso yo también hubiera pasado desapercibido. Y eso que yo soy una persona de 39 años. Que, o sea que he visto el que eso no saliera nunca en televisión y ahora, bueno, pues que es una normalidad, ¿no?
¿Qué opinas del revuelo? ¿Fuiste consciente, ¿no? De este revuelo que se Sí, creó. sí, pero si te fijas, llegó a prohibirse incluso en algunos países y también volvemos al reflejo de la cultura, porque se prohibió, por ejemplo, en países árabes. Vamos a reflejo otra vez de la cultura, que las películas que tenemos son reflejo de la cultura. Pero incluso aquí en España, ¿no? Que bajo mi punto de vista somos un país, bueno, pues más o menos avanzado, o sea, no tampoco una barbaridad, pero más o menos. Aquí también se creó revuelo. Obviamente no lo prohibieron, hubiera sido ya, pero, pero también se creó revuelo. Mm, ¿Qué opinas de cómo hay que trabajar, digamos, en la educación de base, desde primaria, desde infantil, Yo para estuve, de que hecho, esto no genere en un futuro ningún tipo de conflicto? mis prácticas de la carrera las hice en un proyecto, perdón, en un cole que tenía un proyecto que se llamaba Construyendo un cole de todos los colores, en el que se hablaba durante todas las etapas de educación infantil y primaria sobre educación afectivo-sexual, ¿no? Y se hablaba de todo este tema y demás. Y los niños y niñas lo tenían súper normalizado. Es más, en el centro había varios niños y niñas con padres y madres homosexuales y estaba totalmente normalizado el fulanita tiene dos mamás, fulanito tiene dos papás, y creo que ellos al vivirlo, al tenerlo tan absorbido desde muy pequeñitos y a través de literatura, a través de dinámicas, a través de juegos, es algo que ven totalmente normal. Hay diferentes tipos de maestros, profesores, igual que hay diferentes tipos de profesionales, pues de todos los ámbitos, ¿no? Es verdad que todos hemos sido alumnos y recordamos profesores buenos y profesores, pues, digamos, no tan buenos. ¿Por qué crees que ocurre esto? Por lo mismo, porque hay mucha falta de gestión emocional y de ir a curarnos nuestros traumitas infantiles, como quien dice. Yo no soy la misma persona. Yo he trabajado muchos años siempre me he dedicado más a la parte no formal y he trabajado en muchos proyectos con familias en riesgo de exclusión social y demás, con alumnado muy, muy complicado, y yo no actúo para nada igual cuando empecé a trabajar que ahora que llevo mucho camino, mucho autoconocimiento y he crecido mucho como persona. Al final evolucionamos como profesores. Yo creo que la diferencia entre ser un buen profesor y un mal profesor son las ganas de aprender y de estar dispuesto a desaprender, que muchas veces nos cuesta, ¿no? El ego no nos permite decir, oye, me he equivocado, perdona por cómo lo he hecho. A mí siempre me ha marcado una frase que me dijo, una anécdota que tengo con un peque. Yo estaba desbordada ese día porque estaban muy revolucionados y le grité. Y claro, me sentí mal por haberle gritado. Entonces fui y le dije, perdón por haberte gritado, no fue culpa tuya, estaba desbordada por la situación y me equivoqué. Lo siento, ¿me perdonas? Y la respuesta del niño fue, profe, te perdono porque eres la primera persona que me pide perdón después de haberme gritado. Yo creo que esa es la mejor enseñanza que me han dado a mí en todo lo que llevo dando clase y en el mundo educativo, lo importante que es reconocer nuestra vulnerabilidad y saber pedir perdón cuando nos equivocamos. Y sobre todo, partiendo de la base de que obviamente el profesor, el maestro, es una figura de autoridad, una figura de mayor conocimiento que el niño o la niña, no hay que perder la humildad y el punto de vista de que es una persona a la que estás formando, es una persona a la que le estás influyendo. Y si tú, para esa persona, todo lo que digas siempre tiene que ser correcto, siempre tiene que estar bien, aunque ese niño, esa niña piense que no lo es, quizás no le estás dando un buen ejemplo, ¿no? Totalmente, yo soy la primera que cuando no sé algo les reconozco, oye, no lo sé, vamos a buscarlo en internet.
el no tener miedo a admitir que no somos máquinas, que no lo sabemos y que tenemos días malos y que a mí me da igual que me veas llorar si tengo un día malo, la situación me satura y me ves llorar. Oye, es que soy un ser humano y tengo también emociones y me vas a poder ver llorar. Y eso no es malo. Yo siempre he sabido mantener un equilibrio entre que respeten la figura de autoridad, porque al final en un grupo, para gestionar un grupo, tienes que tener cierta autoridad para la gestión de grupo, pero que también te vean con la humildad, el cariño y lo que los quieres, porque al final los quieres como si fueran tus hijos. Creo que ese equilibrio se puede mantener. El problema es cuando nos pasamos de autoritarios o cuando nos olvidamos de nuestro papel como adultos. ¿Tienes alguna frase que, que te guste? Que si pudieras poner en, no sé, en Madrid, en mitad de la Gran Vía, que te dejaran un cartel publicitario enorme y te dijeran, pon aquí una frase. ¿Tienes alguna frase así que te guste, que pondrías? Tengo muchísimas frases, pero así como tal, tengo una palabra que de hecho la tengo tatuada y es vida. Viene de un libro que es un libro de Ana Albiol que se llama Vida de un culo inquieto y es lo que significan esas siglas. Vida significa vivir con ilusión, dar y alegría. Entonces creo que es la combinación perfecta eh, para resumir lo que necesitamos como docentes y lo que tenemos en la educación. Me ha encantado. Y última pregunta, ya para terminar. Recomiéndanos un libro, una película o ambos que te hayan marcado y que creas que, o que te hayan gustado y que creas que le puede gustar a la gente que nos escucha. Me han marcado muchísimos libros. En educación, yo creo que diría Profesionales portadores de oxitocina. Es uno de mis libros top de educación y como peli, creo que En busca de la felicidad. Qué buena película, ¿eh? Es una de esas películas que nos enseña lo que es verdaderamente importante en la vida. ¿Dónde puede encontrarte la gente que quiera contactar contigo? Pues en Instagram me pueden encontrar como maestra en tiempos de crisis, es mi red social principal. Es verdad que ahora me estoy dedicando a otro tipo de comunicación, escribo muchas newsletters que se pueden apuntar a través de mi página web, que es maestraentiemposdecrisis.com o de Instagram. Y también estoy en proceso de retomar mi podcast, que es Café con Aroma de Crecer, y estoy ahí. También me pueden encontrar por cualquier plataforma de podcast con Café con Aroma de Crecer. Te he dicho que era la última pregunta, pero tengo curiosidad por otra. Dime. ¿De dónde viene el nombre de maestra Café en con tiempos Aroma, de a crisis? ver, No, en maestra en mira, tiempos de crisis. yo siempre he dicho que las crisis sirven para crecer. Y cuando me creé Instagram, yo veía que se venía una crisis muy grande, ¿no? Y que educar en esos tiempos no era fácil, pero que sin embargo cuando educamos en tiempos de crisis, en tiempos en los que todo está roto, lo que sale es mucho más bonito. Entonces de ahí el nombre. ¿Y la crisis que tenemos es económica o es emocional? Yo creo que es una crisis de identidad. No es una crisis económica, es una crisis de identidad, de estar perdidos en el mundo y de no saber quién somos ante tanto estímulo. Es muy difícil mantener el equilibrio, mantener la esencia ante tanto estímulo, que nos intenta distraer y nos intenta evadir de lo importante. Me ha encantado. Yo creo que otro día tenemos que hacer un podcast solo sobre esa parte incluso. Encantado. Y estás invitado a mi podcast también. Ah, bueno, me encantará. Pues, bueno, Diana, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por inaugurar nuestro programa. Eres la primera entrevistada y va a ser el episodio número 1. Todo Así un honor. que, de verdad, un placer y muchísimas gracias por, bueno, pues por tu trabajo y por venir aquí a hablar con nosotros. Gracias a ti.